bienvenidos nuevamente a un domingo más de comunión, de adoración y de alabanza a nuestro Señor. Que nada te quite este tiempo, este momento que vamos a vivir con el Señor. Prepara todo, prepara tu lugar y disfruta de este tiempo que el Señor nos ha preparado para hablarnos, para abrazarnos y para que podamos estar juntos. Un beso. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor,
Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí, toma por ejemplo la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí, empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas, así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro Dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles, con defectos profundos, para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia. Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos.
Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Padre, te pido, revélanos más de ese amor que no se puede entender de forma intelectual. ¿Cómo conocemos algo que sobrepasa el conocimiento? Solo probando y experimentando. Por eso hay una generación que levanta su voz y decimos: queremos probar y ver. Queremos probar y ver que tú eres bueno. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Siempre, siempre, siempre. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo: nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor
bautízanos en tu amor. Mi hermano, te pido que como David le digas a tu alma: alma mía, bendice a Jehová, y no te olvides ninguno de los beneficios que Él hizo como Padre. Amigo, te pido que te olvides de que esta es una grabación y convierte este lugar en una cita con tu Padre. Y comienza a recordar desde tu infancia todo lo bueno que Él fue. Alma, comienza a recordar todos los momentos de amor en que el Padre estuvo cuidándonos, rescatándonos. Alma, comienza a recordar, comienza a ver cuán amoroso es el Padre, cuánto amor tuvo por cada uno de nosotros. Porque el Padre es bueno, bueno, bueno. Su amor nunca acaba, su amor dura para siempre. Por eso, papá, levantamos tu nombre, papá. Te levantamos en adoración, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Te decimos que te amamos, que te amamos. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, es el clamor de los hijos e hijas aquí. Abba, Padre, ahora comenzamos a llamar a todos los que se van a agregar a esta gran familia de Dios en los últimos tiempos. Llamamos a los perdidos. Llamamos a los que en este momento están ofendidos, heridos. Llamamos a los hijos pródigos. Padre, revela más de tu amor. Revela tu amor a través de tus hijos. Revela tu amor a través de nosotros. Ahí donde estás, levanta tu mano y declare: Padre, revela tu amor a través de mi vida. Padre, yo te pido, danos los ateos de esta generación. Danos los agnósticos. Danos aquellos que dicen que no creen, que no entienden. Danos aquellos que en este momento se están burlando. Aquellos que están casi como odiando a la iglesia, a Dios, pero en realidad es porque tiene una herida, tiene una ofensa no resuelta. Pero danos las llaves de sus corazones. Danos el amor que sobrepasa todas las cosas. Danos el amor que todo lo puede. Abrazaremos al que nadie quiere abrazar. Escucharemos al que nadie quiere escuchar. Danos las llaves del corazón de esta generación. Y la familia se agrandará. La familia va a crecer. La familia va a crecer. La familia va a crecer. Los huérfanos vendrán. Los huérfanos vendrán. Hay lugar para todos en la casa del Padre. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Enséñanos a ser familia. Clamamos: Abba, tu amor. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza.
Es interesante señalar en el comienzo este tiempo particular que estamos viviendo como iglesia, este tiempo personal donde el Señor está haciendo un llamado urgente a una transformación, a una renovación. El Señor ha aprovechado este tiempo donde podemos compartir de alguna forma a través de las circunstancias que se están viviendo mundialmente, compartir dentro del corazón de nuestro hogar, del corazón de la familia, compartir estos mensajes para que nosotros comencemos a través de ellos a realizar cambios. Comenzamos con el segundo capítulo, este segundo capítulo que nos viene hablando de las familias del Antiguo Testamento, y vamos a introducirnos dentro de la vida de Noé, este personaje tan conocido, este personaje bíblico tan conocido. Nos vamos a ir introduciendo dentro de la narrativa de su vida, de este actuar que tuvo el Señor en la vida de Noé. Pero para eso vamos a hacer un pequeño resumen. Hoy vamos a trabajar, la historia de Noé está situada en las Escrituras, en el libro de Génesis, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 y 8 creo que también abarca. Pero vamos a trabajar desde el comienzo. Vamos a hacer primero un pequeño resumen para que veamos qué legado nos dejó Adán, ¿sí? Qué legado pesado nos dejó Adán a través de su transgresión, a través de estas cuestiones que veníamos hablando nosotros el domingo pasado, donde veíamos a una persona que no fue capaz de confesar los errores que había cometido, de retractarse y de alguna forma enmendar esa desobediencia que había tenido allá en el jardín del Edén. Adán nos había mostrado un carácter evasivo del cual, al menos lo que relata el texto bíblico, nunca se arrepintió. Y fue generación tras generación dejando un legado. Vemos una familia deshecha, una familia sumida en la decepción. Si nosotros analizamos un poquito la constitución familiar de Adán, vamos a encontrar una esposa frustrada, vamos a tener un hijo fallecido, un hijo muerto, un hijo que fue desterrado, del cual el Señor lo echó de la tierra ahí donde habitaban sus padres, y una nueva semilla, una nueva posibilidad, una nueva oportunidad que el Señor da a través de este matrimonio en la vida de Set. Ese sería el tercer hijo de Adán. Bien, pero para entender un poquito, estas generaciones fueron avanzando y ese pecado, esa transgresión que cometió Adán se fue replicando de alguna u otra forma, se heredó en cada una de las generaciones que vinieron. Y es así que en el capítulo 6, cuando nos vamos introduciendo en la vida de Noé, vamos a hacer un pequeño resumen, esta introducción, y vamos a ver primero que las generaciones continuaron, ¿sí? En el versículo 1 dice que comenzaron a multiplicarse, ¿sí? Ya había pasado bastante tiempo, y en ese tiempo que había pasado, el Señor cierra haciendo un comentario general que de alguna forma nos está mostrando cómo era la situación, cómo había quedado definida la situación de esas generaciones. Y Él dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Así está cerrando esa conclusión el Señor en Génesis 6:6, ¿no? Qué triste poder leer y percibir ese dolor en el corazón del Creador. Y cómo esta transgresión, este carácter evasivo que tuvo Adán arrastró no solamente las generaciones que vinieron tras de él, sino que también arrastró a la generación, es decir, que afectó a la creación, todo lo creado, los animales, todo lo que la tierra en sí había caído en una situación en la cual el Señor se había arrepentido de haberlos creado. Qué triste todo esto, pero siempre en toda crisis, en toda
En todo paisaje oscuro siempre queda una luz encendida. Al menos para los que confiamos nosotros en este Dios tan grande, siempre sabemos que Él siempre es un Dios donde va a darnos al menos una nueva oportunidad. Y es lo que pasa en este relato. La Biblia registra la vida de Noé como una nueva oportunidad. Nosotros comenzamos a partir del versículo 8, Génesis 8, y vamos a meternos un poquito en esta narrativa bíblica. Espero que hayan disfrutado el video que deben haber visto hace un ratito en el proyecto Biblia, donde nos habla la composición de esta narrativa. ¿Sí? Son historias que se van contando, historias que nos van dejando instrucciones, mensajes, ejemplos, los cuales el Señor nos los ha dejado revelados en las Escrituras para que nosotros podamos aprender por sobre todo. Y como te decía recién al principio, es un tiempo muy particular, muy personal, que tiene Dios con nuestra iglesia, que está trabajando en el corazón de la familia. Bien, comencemos con la historia de Noé. Vamos a arrancar Génesis desde el versículo 8. Vamos a ver, hoy quizás vamos a trabajar en 3-4 aspectos que son importantes, pero vamos a ver qué nos dice este relato. Dice, pero Noé contaba con el favor de Dios, es decir, que dentro de tanta desesperanza, dentro de un paisaje tan lúgubre, tan tenebroso, tan oscuro, había un hilito que venía desde la generación de Set, ¿sí? Venía una persona que había encontrado favor en el corazón del Señor. Dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Fíjense en cómo el Señor sigue permitiendo que nosotros comprendamos cuál es el contexto. Puntualmente está Noé metido en una cuestión bastante sucia, bastante oscura, bastante trágica, pero dentro de todo eso malo, el Señor Noé halla favor en el corazón del Señor. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. El versículo 12 dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. El versículo 14 dice, constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y ahí en el versículo 15 el Señor comienza, como buen arquitecto, a darle las medidas, a darle las dimensiones, las características, las particularidades que va a tener este barco, este crucero. Dice, dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Y en el versículo 18 dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Hoy vamos a trabajar hasta el versículo 18. Vamos a ver 3 puntos cruciales, 3 puntos muy particulares que nos van a hablar de este camino que hemos comenzado nosotros a recorrer, de esta cuestión que estamos hablando de las familias, de todo esto que nos va a llevar a una renovación. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está bastante enojado con su creación, está bastante dolido en su corazón porque ha visto que este mundo, esta tierra, se ha llenado de violencia, se ha llenado de seres humanos perversos, malos, y junto con ellos han afectado toda la creación. Entonces el Señor está hastiado de todo esto y decide limpiar
El Señor creo que una de las cualidades que el Señor tiene es de rehusarse a dejarnos sucios, de rehusarse a dejarnos en una situación de no pureza. Entonces el Señor, hastiado de esto, va a hacer una limpieza. El primer punto que vamos a tratar, ¿sí?, es, veamos cómo comienza esta historia. Vamos a ir desde un panorama caótico, desde un panorama oscuro, hasta un panorama de renovación, ¿sí? Todos nosotros conocemos la historia y sabemos que Noé por fin no se ahogó, salió del diluvio y salió para habitar una nueva tierra, es decir, salió para comenzar a vivir una nueva normalidad. Cambió su mundo anterior, cambió su forma de vida anterior para comenzar a vivir en una plenitud, en una nueva oportunidad que le había dado el Señor y comenzar a establecer un mundo nuevo. ¿Cómo vamos a llevar desde el arranque para que nosotros vayamos también concibiendo un poco la idea de lo que el Señor nos está diciendo a través de estos mensajes, de lo que el Señor nos está dando a través de su palabra? Vamos a situar este sermón, este mensaje en el corazón de nuestra familia, en una familia que constantemente está en crisis. Por una u otra situación, la familia, como habíamos dicho en el arranque de esta serie, está constantemente atacada, está constantemente agredida, no solamente por las situaciones sociales, no solamente por las personas, sino que hay un plan diabólico que intenta atacarla, destruirla y desunirla. Bien, para empezar, vamos a ver en el versículo 8 dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Y el 9 dice, esta es la historia de Noé. El primer punto, vamos a tratar de que la historia de Noé, como tu historia, como mi historia, como la historia de cada uno de los hermanos de nuestra comunidad y de las personas que han decidido seguir a Cristo, es una historia personal. Dios, cuando habla, no habla de proyectos generales, es decir, no busca un conjunto de personas, un grupo de personas y les da una receta para que todos apliquen de la misma forma, sino que el Señor desarrolla con cada uno de nosotros, cuando decidimos poner en práctica su palabra, desarrolla una historia personal. Es decir, Dios va a tratar con Gustavo, Dios va a tratar con vos, Dios va a tratar con las personas en una forma muy particular, muy individual, muy personal. Cuando vos decidís comenzar un trabajo de cambio, un trabajo de transformación, el Señor trabaja con vos en forma personal. Me impactó esta frase porque dice, esta es la historia de Noé. Podría haber dicho, esta es la historia de Dios destruyendo la tierra, esta es la historia de Dios sacándose un peso de encima. Pero él dijo, esta es la historia de Noé, esta es la historia de la oportunidad, ¿sí? En un panorama tan oscuro, el Señor haya una veta, haya un camino de luz, un camino de oportunidad. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros les abrimos las puertas de nuestra familia, las puertas de nuestro corazón, la puerta de nuestro carácter para que sea transformado y realmente Él encuentra dentro nuestro una luz de esperanza. Dice el versículo, esta es la historia de Noé, y comienza a dar tres claves, ¿sí? Tres claves que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros anhelamos, deseamos de que el Señor comience una historia, un trabajo personal con nosotros mismos. El Señor no es una persona que va a atropellar y va a entrar a tu vida de golpe, ¿sí? Ejerciendo presión, ejerciendo dominio. El Señor sencillamente va a ver cuando tu corazón realmente esté dispuesto, esté buscando una transformación y un cambio. Si nosotros pensamos que el Señor puede hacer cosas sin que nosotros nos hayamos tenido un acercamiento a Él, ¿sí? Es decir, si nosotros pensamos que el Señor puede obrar un milagro sin que nosotros hayamos pretendido un acercamiento a Él, estamos en una idea equivocada. Porque acá la historia está diciendo que Noé era un hombre justo, honrado entre su gente y siempre anduvo fielmente con Dios. Si Noé no hubiese
mostrado estas cualidades, si Noé no hubiese expresado estas cualidades, ese amor, esa adoración a Dios, yo les aseguro que realmente el Señor hubiese terminado destruyendo toda la tierra. Pero el inicio, quien inicia este cambio, quien toma la determinación, la iniciativa para comenzar este trabajo, esta transformación en toda la creación, en todas las generaciones, es el Señor, viendo ese corazón que tenía Noé. Entonces, si nosotros realmente estamos buscando, que el Señor trabaje en nuestro hogar, que el Señor trabaje en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, si nosotros queremos ver cambios tangibles, es decir, cambios que sean evidentes dentro de nuestro hogar, nosotros tenemos que predisponernos, ¿sí?, a mostrar estas cualidades. La Biblia relata que Noé, primero, era una persona justa, ¿sí? Segundo, dice que era una persona honrada entre su gente, es decir, que las personas que tenían alrededor reconocían que él era una persona honrada. Y tercero, que era una persona fiel a Dios, es decir, que confiaba en que Dios era el creador y que Dios tenía una respuesta, algo mejor de todo eso, de ese contexto en el cual Noé estaba viviendo. Sin estas cualidades, si Noé no hubiese presentado estas cualidades, no podría de ninguna forma haber avanzado en el plan de Dios. Y nosotros, si no presentamos, si no buscamos realmente, no nos predisponemos, ¿sí?, a mostrar estas cualidades, es muy difícil que el Señor trabaje en nuestra familia. Es muy difícil que el Señor trabaje en una transformación. Esto nos permite pasar al punto 2, ¿sí? El Señor determina una obediencia personal. Nosotros, cuando comenzamos esta serie, pensamos que teníamos que empujar o someter a toda nuestra familia, porque es una serie que está hablando de aspectos familiares, y pensamos que realmente teníamos que comenzar esta transformación empujando incluso a los que no quisieran dentro de nuestro hogar a esta transformación. Pero no, el Señor comienza primero con una historia personal. Segundo, demanda una obediencia personal. El segundo punto es obediencia personal. El primero era una historia, Dios tiene una historia personal y particular con nosotros. El segundo es que el Señor demanda una obediencia personal. ¿Querés comenzar a ver cambios en tu hogar? Entonces obedece. Pero hay alguna particularidad en esta historia. Porque fíjense, el Señor en el versículo 14 le dice: «Constrúyete un arca de madera resinosa al descompartimiento y cúbrela con brea por dentro y por fuera». Y nosotros, al leer este texto, nuestros pensamientos, nuestra imaginación inmediatamente no tiene ningún problema en situarse ahí dentro de ese gran crucero, dentro de ese gran barco, mirar las maderas, mirar cómo Noé calafatea, es decir, le pasa brea para que el agua no entre. Pero si ahondamos un poquito más, si reflexionamos un poquito más en este texto, lo que está haciendo Dios con Noé es pedirle cosas que para ese tiempo eran absolutamente absurdas e incoherentes, ¿sí? Esto pasa también en nuestra vida. Cuando el Señor nos habla a través de los mensajes, a través de la iglesia, a través de los mensajes que nosotros, de los sermones que recibimos los domingos, muchas veces se plantean prácticas diarias, prácticas en nuestra vida personal que pensamos que son imposibles de cumplir. Muchas veces decimos: la verdad que yo no puedo ya comenzar a trabajar en estos aspectos de mi carácter porque no podría hacerlo porque tengo otra forma de pensar. Es que el Señor, cuando inicia transformaciones en las personas, en la familia, siempre nos va a demandar que confiemos primeramente en Él, que le seamos fiel y que acatemos las órdenes, las instrucciones que Él nos va dando. Y así vemos cómo Él le va indicando, le va mostrando, lo va haciendo socio de su proyecto. Le está diciendo: mira, quiero que la hagas de tantos metros de ancho, de tantos metros de alto, necesito que tenga 3 pisos. Y yo me imaginaba, mientras leía las escrituras, mientras leía este pasaje, esta vida de Noé, me imaginaba
ese tiempo en el que Noé construyó el arca, qué pensaba. Muchos comentaristas bíblicos nos han señalado cosas que son veraces, ¿sí? Que en ese tiempo, por ejemplo, no llovía. El Señor especifica que la tierra se regaba con un vapor que emergía desde abajo, desde la tierra. También podemos entender que no habían conocido lo que era la lluvia. Por eso, de hecho, muchas veces en las películas que han intentado representar o mostrar la vida de Noé, vemos como él parece como un personaje que lo tratan como de loco, de incoherente. Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestros hogares. Muchas veces nosotros nos decidimos a practicar las cosas, las instrucciones que el Señor nos da y parecen que fueran incoherencias. El Señor nos ha mandado en este último tiempo a trabajar en cuestiones particulares del carácter. Y muchas cosas que quizás en nuestro hogar o para las personas que nos conocen podrían decir: es imposible que vos hagas eso, o es imposible que te desafíes a eso, o la verdad que no te veo de esa forma. Bien, porque el Señor trabaja así. Si el Señor nos diera cosas que ya hemos practicado, entonces no habría desafío. No nos olvidemos que lo que está haciendo el Señor es trabajar en la crisis, ¿sí? En una crisis particular para llevarnos a un renovamiento. Es decir, Dios va a renovar nuestra forma de concebir el Evangelio. Dios va a renovar nuestra forma de interpretar, de ver, de aplicar el Evangelio. Y hoy, en este tiempo, como decíamos, en este tiempo particular, lo está haciendo en nuestra vida personal, en nuestra historia personal, pero para que se replique, para que pueda impactar dentro de nuestro hogar. El Señor comienza dándonos instrucciones que para nosotros pueden ser una locura. Y para ese tiempo, para Noé, era una locura. Él, en una parte de la Escritura, él está indicando los pasos que tiene que seguir, los pasos que tiene que llevar a cabo para que este plan que han trazado, este llamado a sociedad que ha hecho el Señor con Noé para construir esta nave que los va a salvar de una destrucción total, pueda llegar a verdaderos términos. Pero la realidad es que en este tiempo, sencillamente, lo que Noé tuvo que hacer es solamente obedecer. Muchas veces no pretendamos las instrucciones que el Señor nos da terminar de comprenderlas. Decir, ¿por qué el Señor me está demandando, me está empujando a hacer estos cambios? ¿Por qué el Señor me está pidiendo tales cosas? Tenemos que confiar en Él y sabiendo que somos fieles, ¿sí? Que hemos adquirido estas virtudes como las que tenía Noé, el Señor nunca nos va a dejar sumidos en esa crisis. Nunca nos va a dejar en un contexto oscuro como en el que vivía Noé. Por amor, porque por amor el Señor siempre nos va a llevar a mejores lugares. El Señor anhela que nuestras familias puedan alcanzar esa plenitud, puedan encontrar ese disfrute que tenía Él en sus intenciones dentro de su corazón desde que creó al hombre. Bien, el Señor en este punto está demandando una obediencia ciega, podríamos decir, una obediencia que más allá de que todo nuestro alrededor diga que es imposible, para Él es posible, y Él sabe cuando nos demanda, Él sabe que nosotros podemos lograrlo. Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros y es el motor que nos anima a nosotros a transformarnos. Pero hay que ser perseverante. Como tercer punto, vamos a ver que esta cuestión es también progresiva. El Señor se involucra en nuestra historia personal, luego nos da instrucciones, ve que nosotros respondemos a sus instrucciones sin cuestionar, sencillamente tratamos de perseverar y hacer conforme a lo que el Señor nos está demandando, a la obediencia de lo que el Señor nos plantea, y eso se transforma en un pacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de pactos en las iglesias? Como información tenemos que comprender que este es el primer pacto que Dios hace con el hombre. Este es el primer pacto, es un pacto personal que está haciendo Dios con Noé. Es un pacto de salvación. Dios es quien toma la iniciativa, Dios es quien invita por las cualidades que muestra Noé a participar, a asociarse con ese pacto. Este pacto
tiene por un lado promesas que el Señor va a cumplir. Y estas promesas son promesas primeramente de salvación y segundo de una nueva plenitud. Es decir, que el Señor nos llama prometiéndonos que este cambio no solamente va a ser para salvación, es decir, para vivir un proceso de santificación, un proceso donde vamos a ir creciendo, donde nos vamos a ir formando mejor, donde de a poco vamos a ir tomando ese carácter de Jesucristo, nos vamos a ir pareciendo a Él, necesario absolutamente para que el día final donde sea establecido su reino, nosotros podamos habitar en Él. Sin este carácter, sin haber adquirido el modelo, la personalidad, la forma de Jesús, nosotros no vamos a poder compartir. Entonces el primer llamado de este pacto es un llamado de salvación. El Señor lo llama primeramente, lo hemos graficado en ese diluvio, el Señor lo está llamando a ser salvo. Todo va a ser destruido, pero Noé va a ser salvo. El Señor lo está invitando, le está prometiendo, le está diciendo, mirá, confía, seguí las instrucciones. Este es un trato personal que tengo con vos, Noé, y te aseguro que el final de esto va a ser un final verdaderamente feliz, un final que realmente vas a poder disfrutar en plenitud. Bien, entonces el Señor establece, para que nosotros entendamos, aquí establece el primer pacto. Muchas veces en las iglesias se ha invitado a las personas a iniciar un pacto con el Señor, a tomar la iniciativa, es decir, en ciertos lugares la iniciativa comienza con alguna ofrenda económica, con alguna cuestión de plata, pero nada más alejado de la realidad bíblica, porque la realidad bíblica nos dice que el Señor está tomando la iniciativa. De hecho, el Señor en esta mañana, en esta tarde, en este tiempo donde vos estés escuchando este mensaje, te está llamando a realizar un pacto con Él. Él está tomando la iniciativa, te está diciendo, quiero que te animes a que en la crisis familiar que puedas estar viviendo, a que en ese tiempo de crisis que vos puedas estar viviendo, quiero animarte, quiero que te acerques, quiero que juntos compartamos y hagamos un pacto, ¿sí? Un pacto que no solamente te va a mantener tomado de esa salvación, sino que aparte te va a permitir, cuando pasemos todo este proceso, disfrutar de una nueva normalidad. Tu normalidad actual va a ser totalmente diferente, inimaginable, ¿sí? Lo que juntos podemos hacer, lo que juntos podemos lograr en familia. Si bien este pacto es personal, podemos leer que en el versículo 18 Dios está diciendo, pero contigo estableceré un pacto. Fíjense que primero el llamado a la iniciativa del Señor es una iniciativa personal. Está diciendo, Noé, vení y hagamos un pacto. Pero fíjense dónde se replica. El Señor no abandona la familia. El Señor tiene muy presente la familia. Dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Es decir, que este pacto que el Señor te invita a hacer, este pacto en el cual vos te asociás con el Señor, tiene un efecto en tu familia. Nosotros podemos preocuparnos y querer de una u otra forma empujar a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros seres queridos, empujarlos a que comiencen esa transformación, pero la realidad es que la transformación es una cuestión personal, es una iniciativa personal. El Señor comienza una historia personal con vos, el Señor te da instrucciones para que vos las obedezcas, para que vos las lleves a cabo, ¿sí? Y el Señor en mirarte, que vos realmente tomaste, aceptaste ese desafío que Él te está llamando a hacer, que vos sos obediente, que vos, a pesar de que no ves resultados inmediatos, de que pareciera que las cosas no cambian, el Señor está trabajando, el Señor está elaborando, está armando, tiene el diseño de esa arca, tiene el diseño de ese nuevo proceso que estás viviendo vos, y Él sabe que ese final es de salvación, ese final es de una nueva normalidad, de una renovación. Involucra a tu familia, que no solamente lo hace de una forma egoísta como vos, sino que quiere ir al corazón de tu familia. Fíjense, acá podemos hacer una comparación entre el carácter evasivo que tuvo
Adán y que se replicó y que se fue trasladando generación tras generación hasta lograr que el Señor dijera: he visto que la maldad del ser humano sencillamente es muy grande, que no hay vuelta atrás, me estoy arrepintiendo, me duele en el corazón, la voy a limpiar. ¿Sí? El Señor, podríamos pensar hasta que puede llegarse a pensar que ve como un caso perdido, ¿sí? en las personas que realmente no quieren acceder a su pedido, a su llamado de transformación. Cuando la persona dice: mira, veo que esta persona no tiene intenciones, realmente ha evadido todas mis instrucciones, realmente el mensaje lo toma, lo escucha, pero lo escucha en un oído donde pasa de uno hacia el otro y ahí sale, no retiene, no se desafía, no muestra estas cualidades que mostraba Abraham, entonces realmente no puedo trabajar. Sencillamente me hago a un costado. Entonces todo lo demás se detiene. Todo lo demás se detiene. La historia personal, ya las instrucciones, te pueden entrar por un oído, te pueden salir por otro, pero realmente no quedan en nuestro corazón y realmente el Señor no puede comenzar un pacto nuevo con vos, un pacto nuevo con cada una de las familias. Bien, vamos a llegar hasta este punto, vamos a seguir compartiendo la segunda parte. Este proceso de cambio no es un proceso fácil. Ya la primera dificultad la encontramos en esos 7 días donde el Señor le da las instrucciones, unas instrucciones bastante locas para ese tiempo, bastante increíbles, bastante incoherentes para las generaciones de ese tiempo, pero aún así Noé obedece. El Señor está en control de nuestra vida, el Señor está amándonos y constantemente trabajando en nuestras crisis para encontrar una oportunidad nueva, para llevarnos a nuevos ambientes, a nuevos lugares renovados, donde nosotros podamos disfrutar. La semana que viene vamos a estar trabajando sobre el tiempo que pasó, sobre este tiempo que Él estuvo dentro de esa arca, cuál era el panorama, que aunque parecía todo perdido, Dios siempre manda esa luz de esperanza. Adorar a este Señor personal. Cuando el Señor nos invita a una historia personal, nos revela una verdad personal que con el tiempo vamos a terminar compartiéndola como una experiencia de fe, como una experiencia, como un testimonio de este Dios tan grande, de este Dios tan maravilloso que tenemos. Animate, desafiate, toma la iniciativa de participar en el pacto del Señor en tu vida y así juntos podamos disfrutar de esa transformación familiar, de esa plenitud familiar. Que Dios te bendiga, que todo su amor, toda su misericordia habite en cada uno de nuestros hogares y que nos anime día a día a trabajar en todos estos desafíos personales. Te saludo en el nombre de Jesús. Nos vemos. Mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.